Hola, bienvenido al videoblog del primer curso de Derecho Romano. En el anterior vídeo nos habíamos quedado en la jurisprudencia romana clásica, que es el objeto material de esta asignatura. No es una historia del derecho, no es propiamente una historia de Roma. Para una historia de Roma, pues podemos encontrar las obras extraordinarias que aportó Theodor Mommsen y por las cuales fue ganador de un premio Nobel de literatura, o podemos encontrarnos también con Edward Gibbon, que fue el padre de la historiografía moderna, precisamente con la decadencia del Imperio Romano. Estas obras son de un peso enorme, pero repito, para marcarnos el marco histórico general. Para un historiador in genere, pues estas obras son imprescindibles, además de que ambas son ejemplares sobre metodología de trabajo, de tal suerte que también son clásicas para el conocimiento de la historia de Roma en general. Para nosotros, lo que nos interesa es hablar acerca de dos periodos del derecho romano. En el caso concreto vamos a hablar de lo que llega a conocerse como jurisprudencia clásica alta, es decir, el apogeo de la jurisprudencia romana clásica, y un fenómeno posterior que va a llegar justamente cuando se recupera en Occidente el estudio del derecho romano. No es que el derecho romano hubiera desaparecido. De hecho, el derecho romano en Occidente, pues, vehiculó a través, por ejemplo, del derecho del reino visigodo, que se había fundado en el 476, ya con la sede en Toledo, en la península ibérica. De hecho, el reino visigodo se había asociado por motivos militares para defender los límites de los Pirineos, para de alguna manera auxiliar ya a unas legiones romanas diezmadas poblacionalmente ante la invasión de la península ibérica por pueblos como los alanos, los suevos o incluso los vándalos. Y de ahí que el reino visigodo, que se encontraba muy latinizado, es decir, muy próximo a Roma, fuese confiable para poder proteger la frontera, que aunque naturalmente la marca la cordillera de los Pirineos, pues de ninguna manera podemos decir que se trata de una frontera totalmente invencible. Máxime para estos pueblos germánicos que habían entrado a la península, eran conocidos como bárbaros, es decir, extranjeros. Ante ese riesgo, ya prácticamente en los estertores del Imperio Romano Occidental, pues se confió a los visigodos la defensa de ese límite para evitar que entraran a las Galias. Desafortunadamente, Roma Occidental cae en el 476 y para ganancia de los visigodos prácticamente se apropian de toda la península ibérica y se convierten en un reino por sí mismos. Hay un pequeño espacio que no quedó totalmente controlado por los visigodos, que será el actual Portugal, que fue más propia del dominio de los suevos. Ahora bien, los visigodos conservaban población hispano-romana, es decir, gente que se había formado en la tradición jurídica romana y que tenía sus propiedades o sus títulos jurídicos acorde a ese orden jurídico. De hecho, llegó a haber emperadores hispano-romanos y grandes juristas y personajes como Quintiliano, que son de ese origen, o grandes filósofos moralistas, como fueron los estoicos, que tanto influyeron en el pensamiento del derecho romano clásico, como Séneca. Bueno, a fin de cuentas, en Hispania llegó a haber 5 provincias romanas. Y en la España actual uno puede constatar que prácticamente todo se ha construido de acuerdo al legado romano. El camino de peregrinación que se hace prácticamente desde el siglo VI de nuestra era hasta la actualidad, conocido como Camino de Santiago, particularmente la vía más importante, que es la vía francesa,
que parte de los Pirineos para llegar hasta Santiago de Compostela por el norte de la península ibérica, pues transcurre sobre calzadas romanas. De hecho, el camino francés no fue el primer camino para venerar los restos del apóstol Santiago, que se cree se encuentran en Santiago de Compostela y antes en un poblado cercano llamado Iraflavia. El primero en peregrinar ahí era del reino asturiano, Alfonso II, el rey Castro, y él cruza el macizo galaico para llegar a Iraflavia y venerar los restos del apóstol. Esto se conocerá como camino primitivo y en la actualidad pues se puede hacer. Si uno llega, por ejemplo, a la ciudad de Lugo, dentro de Galicia, pues se va a dar cuenta que el centro de esa ciudad está amurallado por los romanos y que incluso para cruzar el río Miño tiene que cruzar por un puente romano. Y a lo largo de todo el camino primitivo estará constantemente el peregrino caminando sobre calzadas romanas, así como las encuentra también en la vía francesa, o hay otra vía que puede llegar hasta Madrid, que se conoce como la Vía de la Plata, u otra vía que llega incluso a lo que fuera la hispalense, es decir, Sevilla, que se conoce como el Camino Mozárabe. Es decir, para llegar a Santiago hay muchas rutas, aunque repito, el que más destaca, o la que más destaca, es el Camino francés, porque fue reconocido por un papa por ahí del siglo XII, siglo XIII, en el Codex Calistinus, que era una especie de guía de viajero desde una perspectiva y también una recopilación de liturgia desde otra. Bueno, los romanos han aportado mucho para lo clásico, para la arquitectura, para la lengua. El latín es la lengua por excelencia, incluso con más trascendencia que la griega desde una perspectiva. Por ejemplo, el lenguaje en la anatomía o en la biología es el latín y eso es una lengua universal. Nuestros compañeros que estudian la carrera de medicina pues aprenden los órganos a través del latín. Los compañeros que son veterinarios o que estudian biología pues aprenden el conocimiento de las especies a través de la clasificación que se ha hecho con la lengua latina, género y especie, como lo hizo Linneo, y todo esto, pues repito, en la lengua latina. Hay una razón por la cual se recurre al latín. El latín es una lengua muerta, pero esto no quiere decir que no esté activa. Es muerta en cuanto que ya no tiene modificaciones, mientras que el español, que es nuestra lengua materna, principalmente en México hasta la Tierra de Fuego y prácticamente en toda la península ibérica de donde proviene, en parte también de Guinea Ecuatorial y de las Filipinas. Hablamos de una de la lengua quizá la tercera que más se habla en el planeta Tierra. Pues es una lengua que está viva y puede modificarse. La Real Academia de la Lengua busca oficializar, no como vulgarismo, sino como lengua correcta, determinados términos que se van generalizando. Se encontrarán, por ejemplo, que el diccionario de la Real Academia de la Lengua ya reconoce la palabra chido, que significa bonito. Y con eso podremos encontrar otros términos. Pero el problema es que cuando un solo término da lugar a muchas interpretaciones, es ambiguo. El latín impide la ambigüedad. Y esto podría aplicarse del griego clásico. El griego clásico también sirve para la filosofía y también puede servir para el conocimiento teológico, especialmente de las Sagradas Escrituras, dado que los evangelios, por no decir la totalidad del Nuevo Testamento, están redactados en griego. Sin embargo, hubo una traducción muy importante que fue la Vulgata de San Jerónimo, en la cual se traslada el lenguaje del griego al latín. Y en la Iglesia Católica esto ha quedado como la versión canónica de las Sagradas Escrituras. En iglesias cristianas de otras denominaciones, pues se buscan traducciones, sobre todo posteriores a Martín Lutero, empezando por la propia traducción que Lutero hizo, tomando como fuente el hebreo y el griego. El griego clásico no se modifica, el griego actual es una lengua viva que sí tiene modificaciones. Cuando una lengua es muerta y nos sirve para la ciencia, dado que no tiene modificaciones, lo que nos quita de encima es el problema de la ambigüedad.
Bien, pues con esto podríamos decir que después del reino visigodo empezará lo que se conoce como segunda vida del derecho romano, de lo que hablaremos posteriormente. No podemos dejar en el tintero, sin embargo, el tema del apogeo de la jurisprudencia romana clásica. Nos dice Álvaro Dors en el parágrafo 42, ya estaré empleando más elementos de derecho privado romano, lo que sigue. El apogeo de la jurisprudencia coincide con el primer siglo y medio del Principado, año 30 a.C., 130 después de Cristo, es decir, la primera fase del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, Augusto introdujo en ella algo que conduciría a su ruina. Es decir, a pesar de estar en el apogeo, el emperador Augusto va a sembrar la semilla que va a ocasionar la eventual vulgarización del derecho romano. Irónicamente, es normal quizá que del apogeo luego venga una crisis. El equilibrio propio de la época republicana, nos dice Dors, entre el ordenamiento jurídico producido por la autoridad de la jurisprudencia y el producido por la potestad de los magistrados, se hace difícil desde que el mismo príncipe absorbe la potestad dentro de su propia autoritas. Hay que recordar que ya hemos definido esto. Por autoritas entendemos la sabiduría socialmente reconocida, mientras que la potestad es el reconocimiento del poder que tiene otro, que no necesariamente tenga que ser un sabio para practicarlo. Seguimos con Dors. Aunque por algún tiempo parecía respetada la autoritas del Senado, pues era necesaria para conservar la apariencia de la libertad republicana, la autoridad de la jurisprudencia vino a quedar reservada al mismo príncipe. Augusto decidió que los responsa debían ser dados como avalados por su propia autoridad, ex autoritate principis, de modo que debían quedar excluidos de esta actividad aquellos a los que no otorgara el derecho de dar respuestas, es decir, el jus respondendi. Y esto, en palabras de Dors, le resta libertad a los juristas, porque de alguna manera tienen que ser oficializados. En México hubo una intentona de colegiar a los abogados, a los licenciados en Derecho, pero el problema es que no teníamos la claridad de quiénes conformaban esos colegios y cómo habían llegado ahí. Existen colegios particulares, como podría ser la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, o el Ilustre Colegio de Abogados. Pero la gran pregunta es, ¿y ellos quién los supervisa? Porque a fin de cuentas se trata o de sociedades civiles o de asociaciones civiles, es decir, personas morales del derecho civil, pero conformadas por particulares. En cambio, en algunos estados hay que registrar nuestra cédula profesional, que además es otorgada solamente por la Secretaría de Educación Pública, que nos certifica como licenciados en Derecho y por lo tanto, de acuerdo a la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional, nos faculta precisamente para patrocinar casos jurídicos, para representar a un cliente ante los tribunales. Antes, en materia penal, no hacía falta este requisito. Con el Código Nacional de Procedimientos Penales es obligatorio. Bien, de alguna manera había una especie de obligatoriedad de contar con la autorización del príncipe para poder actuar como jurisprudence. Y esto es lo que nos advierte Álvaro Dors, de que será el germen de lo que va a ocasionar después el declive de la jurisprudencia romana clásica. Fue Tiberio, seguimos con Álvaro Dors, quien puso en práctica el nuevo régimen de control jurisprudencial, Sabino, el primer jurista titulado. De aquí vendrá la fundación de la Escuela de los Sabinianos. Y también tendremos a Laveón, el cual nos va a generar la Escuela de los Proculeyanos. No hace falta profundizar del todo en estas escuelas, son escuelas antagónicas en su posición jurisprudencial, porque realmente lo que a nosotros nos interesa es la solución que da cada jurista en lo particular, es decir, responsa de Ulpiano, o alguna responsa de Paulo, o alguna responsa de Gallo. De ahí nos podemos dar cuenta cómo empezó a haber un control sobre la libertad de solución de los casos jurídicos.
Sin embargo, al principio funcionó de tal suerte que esto llegó al apogeo jurisprudencial. En el próximo vídeo hablaremos de la llamada segunda vida del derecho romano.